poco más en el capítulo 4 y no avanzar en el 5 es por la importancia de lo que nosotros como creyentes, hijos de Dios, tenemos que conocer acerca de nuestro Padre Celestial, acerca del reino de Dios y de nuestra identidad con el Padre. Si Dios lo permite, el domingo estaremos mirando un poco más acerca de la identidad con el Padre, pero en este día quiero que podamos conocer un poco más el Padre y el propósito que Él tiene para con nosotros, especialmente cuando estamos nosotros en este lado de la eternidad. Hablamos en este lado de la eternidad y muchos de nosotros no nos gusta pensar, ni mucho menos planeamos qué va a pasar en el lado derecho de la eternidad. Vivimos nuestra vida fuertemente analizando, esforzándonos, trabajando para estar bien en este lado de la eternidad. Y muchas veces ese esfuerzo se ve un poco frustrado cuando llega a nuestra vida situaciones imprevistas fuera de nuestro control, enfermedades y demás en este lado de la eternidad. A veces nos muestra o nos lleva a la ventana al otro lado de la eternidad y algunas personas en este día están muy cerca a cruzar al otro lado de la eternidad. Pero mirando esto de este lado de la eternidad y el otro lado de la eternidad, en estas últimas semanas he podido reflexionar fuertemente en cuanto a este aspecto de qué significa cruzar ese umbral y participar en ese lado de la eternidad. Y la mayoría de las veces cuando miramos esa situación, lo primero que viene a nuestra mente es hay que pesar, porque la persona a quien amamos quizá ya no va a estar, pues van a cruzar a ese lado de la eternidad. Y yo no sé cuándo voy a poder yo cruzar a ese lado de la eternidad. Hace una semana estaba en el aeropuerto y me encontré con un pastor local, con su esposa, estaba ayudándola a salir hacia el estado de Texas, y lo estaba saludando y todo esto, y vi como que estaba un poco inquieto, y al fin nos dijeron, no, es que salgo porque mi nieta va a ser intervenida, está entrando al hospital. No entendí mucho. Lo que entendí pues era que era algo difícil para la esposa de este pastor al ver una de sus nietas estar batallando con su salud. El martes en la tarde, sentado yo en el aeropuerto en Denver, Colorado, recibo una llamada de un hermano muy cerca y miembro de la congregación del pastor a quien me refiero, y me dijo, necesitamos orar fuertemente porque
la nieta del pastor ha dado un giro inesperado en su salud y no se ven muy positivas las cosas. Yo no diría, bueno, gloria a Dios, va para ese lado de la eternidad, pero cuando sabemos que es una criatura de 8 años, inmediatamente golpea y uno dice, wow, Señor, es una vida que está comenzando. Y en este lado de la eternidad se siente el dolor, se siente la angustia, se siente la desesperación. Nuestro Señor Jesucristo también participó y vivió aquel momento, y esta noche vamos a ver un poco de eso, cuando en Getsemaní, sabiendo que le quedaban pocas horas en la cual tendría que participar en el sacrificio más grande en este lado de la eternidad, para abrir una puerta para entrar a ese lado de la eternidad. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice que empezó a orar y dice, sudó grandes gotas de sangre, dice la escritura, en angustia, pidiéndole a su Padre Celestial que si había alguna forma de hacer algo diferente en este lado de la eternidad, que por favor interviniera. Pero luego dice, no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. Porque lo importante es lo que va a suceder en este otro lado de la eternidad. Y como creyentes en Cristo, eso es donde tenemos que empezar nosotros a arraigar nuestra vida. Y aquí el apóstol está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que ha crecido en una forma muy preciosa. Ya hemos visto históricamente que el apóstol Pablo tuvo aproximadamente 3 fines de semana compartiendo con los creyentes, con los que llegan a conocer a Cristo en Tesalónica, y de allí tiene que salir porque se crea un alboroto, y él sale dejando una iglesia creciente, pero una iglesia que estaba conociendo y arraigada y entendía las cosas de nuestro Señor Jesucristo en una forma muy preciosa. De hecho, en el capítulo 1 de Tesalonicenses nos dice así: sabemos, hermanos, versículo 4, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un gran ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solamente en Macedonia y Acaya, sino también por todas las partes, de la fe de ustedes en Dios, y se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y dice, continúa diciendo así el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lo que
quiero que empecemos a entender cuando estoy hablando de un lado de la eternidad y el otro lado de la eternidad, es que en el otro lado de la eternidad, o sea, cuando nosotros partimos de esta tierra físicamente, habrá una eternidad o eternidad celestial con el Padre o una eternidad de sufrimiento, una eternidad de dolor, una eternidad de castigo, de ira, como dice ahí, la ira de Dios derramándose sobre la maldad de la humanidad, la maldad espiritual. Y dice el Señor que Él nunca creó el infierno sino para el diablo y sus ángeles. Pero lo que sucede es que si nosotros en este lado de la eternidad no nos acercamos a Cristo Jesús para poder llegar a ser su hijo y recibir su ADN, recibir la presencia de Dios, su Espíritu Santo en nosotros, entonces lo único que nos corresponde sería ser hijos de desobediencia, con el padre de desobediencia y engaño. Y eso lo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Juan. Y por eso la Escritura aquí tiene mucho que hablar para nosotros. Y espero que podamos nosotros entender que el propósito que el apóstol tiene para presentar el Evangelio y la eternidad y lo que es la muerte y el más allá y la venida del Señor es para traer a nosotros aliento y fortaleza. Dice la Escritura en el versículo 18, por tanto, 4:18 de Tesalonicenses, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Confórtense unos a otros con estas palabras. En el capítulo 5, versículo 11, vuelve y termina una vez más diciendo, por tanto, confórtense unos a otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Entonces, lo que en esta noche vamos a ver es no para traer a nuestra vida trauma, ni susto, ni miedo, sino es para poder ayudarnos a estar cimentados y confortados y entender con claridad qué es lo que sucede cuando un hijo de Dios está viviendo en este lado de la eternidad, pero luego va a cruzar a este lado de la eternidad. Y es lo que vemos aquí presentado. Ahora, hay otra cosa interesante que está sucediendo en esta escritura. Y estaré mirando aquí en la traducción, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, ¿cuál pusieron? RBA, está bien, gracias. En la lectura leímos en Nueva Versión Internacional y ya hicieron alguna traducción en la internacional, pero aquí en la Biblia de las Américas o Reina Valera dice en el versículo 13 del capítulo 4, dice de Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13, gracias mi hermano, dice, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. La palabra duermen aquí es bien interesante, porque el apóstol Pablo la va a utilizar
en dos contextos diferentes, pero tiene mucho que ver en cuanto a la utilización de esta palabra y nuestra condición espiritual. Dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y luego dice, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Entonces, aquí tenemos, aquí esta palabra, duermen, duermen. Para el creyente ya no hay muerte, no hay una segunda muerte. ¿Sí? Y por eso el apóstol utiliza esta frase de dormir. Nuestro Señor Jesucristo también lo utilizó varias veces, específicamente cuando se refirió acerca de la condición de Lázaro. Llegó la noticia, Lázaro está enfermo, Lázaro está grave de muerte, y Jesús se espera 4 días y luego dice, voy a ir a despertar a Lázaro. Y los discípulos dicen, pues si está durmiendo, él se va a despertar solo, no hay necesidad de ir a despertarlo. ¿Sí? Y luego entonces Jesús tiene que explicarles y dice, miren, es por ustedes, es una lección que quiero que entiendan. Me he esperado porque Lázaro ha muerto y voy a ir a despertarle. Y esto entonces es algo que es muy importante y debe ser algo de mucha esperanza para nosotros. Pero ahora, esto de poder ser una de las personas que solo duerme en esta vida, lo que llamaríamos muerte, pero en el otro lado de la eternidad, dormir, ok, por un tiempo, solo es para aquellas personas que han creído en el Evangelio exclusivamente. Esa es la condición para aquella persona que va a dormir espiritualmente. ¿Sí? Dice así el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está el Evangelio, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual le decimos esto por palabra del Señor. La resurrección entonces es para aquellas personas que han creído en el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo es el que toma nuestro castigo de muerte, porque la palabra de Dios dice que por los pecados que tú o yo cometemos, que cometemos muchos pecados a cada momento, por estos pecados, la única forma de solucionar y saldar esa cuenta, ¿ok?, es por medio del derramamiento de sangre. Dice la Escritura, sin el derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión de pecados. Entonces, por eso vemos nosotros el Antiguo Testamento, como el Señor a través de Moisés estuvo hablando de cómo tenían que sacrificar animalitos. ¿Para qué? Para que hubiera remisión de pecados. Pero nosotros ya hemos estudiado en el libro de Hebreos que esa sangre de los animales no era suficiente para poder saldar la cuenta. Nos dice que
año tras año, el sacerdote tenía que venir no solamente a sacrificar el animalito por el pecado del pueblo, sino también por sus propias iniquidades. Año tras año tenía que derramar sangre. Lo pudiéramos mirar de esta forma. El Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre de los corderos, los machos cabríos, era nada más como decir cuando tenemos una deuda que no podemos cubrir en su totalidad, ¿sí? Generalmente, ¿qué hacemos? Corremos a una tarjetica plástica, ¿cierto? Y la ponemos como ¿qué? Como garantía de pago. Pero esa tarjetica carga unos réditos. Y entonces ahora no solamente estoy cubriendo mi deuda, sino estoy ahora teniendo que pagar intereses. Y ese era prácticamente el sacrificio del Antiguo Testamento. Siempre había un saldo pendiente. No era suficiente para pagar en su totalidad por los pecados. Jesucristo sí fue el que vino y saldó la cuenta, intereses y todo. Dios dijo de una vez, con su sangre preciosa, salda la cuenta, una vez y por todas. ¿Y cómo y por qué? Porque Él era una sangre celestial, del cielo, pero sin pecado. Absolutamente puro. Dice, el Señor se hizo como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros y tomó todas nuestras iniquidades y las llevó a la cruz del Calvario. Entonces, es allí, en esa transacción de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es allí donde nosotros podemos entonces recibir la cobertura y el pago por nuestros pecados. Ahora, es por eso que el apóstol entonces habla acerca de los que duermen en Jesús. Porque los que duermen en Jesús no están muertos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice también, yo soy el Dios de Abraham. Dios de los vivos, no de los muertos. Si quien está en Cristo Jesús, entonces no está en una condición de muerte, sino en una condición de adormecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo muy precioso, que es cuando descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero, se levantarán en primicias. Y es ese momento especial cuando entonces todos los que han estado en Cristo Jesús se levantarán para conformar ese precioso cuerpo de Cristo que es la novia, que vemos en el libro de Efesios, que el apóstol Pablo habla de esto. Ahora, quiero mencionar algo interesante de esta situación
de los que duermen. Porque es posible que nosotros, una vez conociendo a Cristo, es posible que nosotros entremos en una condición de hijos que están durmiendo. No muertos, pero durmiendo. Y aquí viene otra aplicación espiritual muy interesante que está entrelazada en este pasaje en Tesalonicenses. Mira lo que dice la Escritura. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Vamos al capítulo 5, vamos al versículo 4 y vamos a mirar allí otros puntos importantes. Dice, pero ustedes, hermanos, que dice, no están en la oscuridad, no están en tinieblas. ¿Ok? Entonces está hablando a creyentes. Dice, para que el día los sorprenda como un ladrón. ¿El día qué? ¿Cuál día? El día de nuestro Señor Jesucristo. El día de la venida del Señor. Porque dice, porque todos ustedes son ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí viene, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Entonces, aquí hay otro aspecto de dormitar o de entrar en un proceso de dormir. Y esto es cuando nosotros empezamos a descuidar nuestro caminar con Jesús. Ese es un adormecimiento espiritual que puede ser muy comparado como una muerte. Un cristiano inmóvil, tieso, ¿sí? Listo para poner en un cajón. ¿Por qué? Porque solo está en un sillón. Miremos un poco más acerca de esto. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del 36 al 46 de Mateo. Y ahí vamos a observar cómo uno puede entrar en un proceso de adormecimiento espiritual, si lo quisiéramos decir de esta forma. Nos dice así la Escritura: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, ¿ok? Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Interesante. Jesús los manda ¿a qué? Siéntese aquí. Por favor, siéntese aquí. Háganse cómodos. Dice Jesús, mientras yo voy ¿y qué? Y oro. ¡Wow! Ok. Mucho cuidado cuando el Señor le dice siéntese aquí. Ok, porque hay que estar alerta. Dice, y tomando con él a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Me fascina mucho el lenguaje que está usando el escritor, porque muchas veces nosotros no pensamos que Jesús no tuvo ningún problema difícil.
Pero necesitamos ver que dice, él estuvo triste. No solamente estaba triste, entró en ¿qué? Angustia. Él entiende cuando tú escuchas una noticia en este lado de la eternidad que te entristece. Jesús lo entiende. ¿Por qué? Porque Él ha estado allí, en este lado de la eternidad. El Cristo Jesús encarnado, dice, se entristeció. Él entiende cuando escuchas una noticia que te lleva a la angustia. Él entiende porque Él en este lado de la eternidad estuvo también angustiado. Y dice, mi alma está muy afligida. Muy afligida. Hasta el punto de la muerte. Y ahí sí, yo pienso que ninguno de nosotros hemos podido llegar a ese punto de estrés, o de dolor, o de angustia. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Muy probablemente su presión arterial estaba por los cielos. El nivel de estrés, angustia, dolor, sobresaliendo las escalas de medir. Pero ¿qué hace el Señor en ese momento tan difícil, en ese momento de tanto dolor, de tanta angustia? ¿Qué es lo que hace el Señor? Entra en pánico, sale corriendo. ¿Qué hace el Señor? Dice, quédense aquí y velen junto a mí. Yo voy a orar, pero yo quiero que ustedes también oren conmigo. Oren conmigo. Y dice, adelantándose un poco, en privado, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, y mira esta oración, muy importante, especialmente para aquellas personas que sufren de ansiedad, aflicción, angustia, que como que entras en crisis, ¿ok? Muy importante mirar este ejemplo de Cristo Jesús. En ese momento de crisis emocional, el Señor, ¿qué hace? Se clava de rodillas y empieza a orar a su Padre. Es importante en el tiempo de crisis que nosotros podamos conocer quién es nuestro Padre. Y el conocer a nuestro Padre es lo único que va a permitir que nosotros no crucemos ese umbral al pánico o a la desesperación. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, quita esta aflicción. Si es posible, quita esta tristeza. Si es posible, remueva esta angustia que lleva mi alma. Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Wow. Wow. He allí la clave de la victoria
victoria para nosotros poder vivir una vida en la gracia y el consuelo del Señor Jesucristo. Cuando yo entiendo que es tiempo de quitar mis manos del volante de mi vida, del control de mi vida, y dejar que el Señor, su Espíritu Santo, sea el que conduzca, es cuando voy a empezar a encontrar el alivio que necesito para el momento de la crisis. Nos dice que entonces vino Jesús a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. Y es importante que veamos esta palabra. Velen significa no te duermas. No permita que el sueño te venza. Ve a la oración. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Esto ya lo hemos estudiado muchas veces. Y el pastor Moore ha hablado infinidad de veces acerca de esta parte, de la importancia de la oración y cómo nos va a librar de la tentación. Pero aquí nuevamente está. ¿Y por qué es importante que nosotros no permitamos en que nuestra vida, nuestro cuerpo entre en ese estado de adormecimiento o de dormitar? Precisamente, dice el Señor, porque el espíritu está dispuesto ¿a qué? A luchar. El espíritu está dispuesto a vencer. El espíritu está dispuesto a seguir hacia adelante. El espíritu está dispuesto a fortalecerte en este lado de la eternidad y llevarte con su gracia hasta el otro lado de la eternidad. El espíritu está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne es débil. La carne es débil. Vamos a ver un poco más acerca de esto. ¿Cómo Jesús podía decir, pero la carne es débil? Muchos de nosotros decimos trampa, 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 porque Jesús era sin pecado. Sin embargo, en Hebreos, quiero que vayan conmigo, a Hebreos capítulo 5, versículo 7, Hebreos 5, 7. También un pasaje ya bien estudiado. Debería estar así un poco coloreado como 5:7 de Hebreos dice así: Cristo, mira lo que dice, en los días de ¿qué? De su carne, en los días de su humanidad, habiendo ofrecido ¿qué? Oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, me fascina. Aunque era el Hijo de Dios, aunque era sin pecado, dice, aprendió, ¿qué? Obediencia. Aprendió lo que tú y yo necesitamos para poder vivir en victoria. Aprendió obediencia, ¿por qué? Por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente
de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes, iglesia? Para todos los que le obedecen. Amados hermanos, qué bendición tan grande la que tenemos aquí. Que el Señor nos está alertando acerca de la importancia de lo que es velar y orar, no dormir, no descuidarnos, dormitar espiritualmente, sentarnos nada más, porque así vamos a caer en tentación, pero nos está dando ¿qué? Nos está dando la victoria. ¿Y dónde está la victoria? La victoria está en Jesús. La victoria está en Jesús. Pero es importante que nosotros podamos conocerlo. Nos dice la Escritura que Él en su momento de crisis sufrió, padeció, oró en angustia, lloró, clamó a Dios. ¿Y qué dice? El Señor le escuchó. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Pero es importante que nosotros podamos conocer a ese Padre al cual Jesús clamó y oró con tanto fervor. Nuevamente, quiero mirar rápidamente la segunda vez. Dice de nuevo, en el versículo 42, dice de nuevo, oró por segunda vez: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Ahí hay una rendición total a la voluntad del Padre. Y esa rendición a la voluntad del Padre es la que permite entonces que Jesús ya no esté ni bajo angustia ni bajo tristeza. Wow. Encontró la victoria sobre sus emociones. Nos dice que Jesús luego se paró de allí otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantémonos, vamos, miren, se acerca el que me entrega. Pero ya en una actitud muy diferente. Ya no está angustiado, ya no está entristecido, ya está muy dispuesto a beber la copa que el Padre le está presentando. Es importante entonces que nosotros podamos conocer ese Padre Celestial para poder entender que su Padre tiene su mejor interés en su mira. Y eso es a veces difícil para nosotros aceptar. Muchos de nosotros, especialmente ahora que nos acercamos a esta pequeña fecha innombrable, muchos de nosotros luchamos porque el ejemplo de paternidad que hemos recibido o que hemos visto no está al estándar o al estándar o al par o al nivel de
el Padre Celestial que está presentado aquí en la Biblia. Y por esa situación es muy entonces, tenemos mucha dificultad en poder ser hijos caminando en victoria. Pero quiero, por último, en unos minutos, quiero nada más correr con ustedes, vamos a correr con ustedes un poco esto de conocer al Padre en el libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Hay algunas pautas importantes aquí que quiero detallar antes de que concluyamos en esta noche. Al menos hay 3 cosas importantes que yo veo aquí. Dios quiere que le imitemos, Él quiere que caminemos con Él, pero Él quiere también que sea Jesucristo el que ilumina nuestros pasos, no nuestra astucia o no nuestro propio pensamiento. Vamos a mirarlo rápidamente. En Efesios capítulo 5, a partir del versículo 1, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Okay? Se explica solo esta escritura. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros no anhelamos ni deseamos llegar a ser ofrenda y sacrificio a Dios. Y somos como aquella naranja en un árbol que estamos allí, hemos ya madurado y el sol no, y estamos ahí pegaditos del naranjal, ¿no? El árbol de naranja, pero no queremos que vengan y nos den el tirón, porque ¿qué va a pasar? Si me dan el tirón y me desprenden del árbol, lo único que queda ahora es que me expriman, me ayuden, me corten, me pelen, me muerdan, en fin, otra gente va a disfrutar de ¿qué? Del jugo, del sabor, de la fragancia de la naranja. Y eso yo no quiero que suceda. Ahí comienza nuestro gran problema. ¿Sí? El yo contra la voluntad del Padre Celestial. Y por eso el Señor nos está entonces llamando a ser imitadores del Padre. Dice Jesucristo en Juan 14, nos dijo: si me conocen a mí, dijo Jesús, ustedes conocen al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre, porque todo lo que el Padre ha hablado, me ha dado de hablar, eso yo lo he dicho. Como el Padre se ha declarado, eso yo he declarado a ustedes. Entonces, al nosotros imitar y conocer a Jesús, estamos entendiendo y conociendo al Padre. Pero ¿cuántos de nosotros despertamos al día y queremos decir: oh, yo quiero conocerte, Jesús? No, no queremos. Tenemos muchas otras preocupaciones, muchas otras distracciones. Y es entonces lo que dice aquí la Escritura: pero que la inmoralidad, la impureza, la avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de sino más bien acciones. Gracias, Dios, porque hoy me estás dando gracia para pasar este momento de dolor. Gracias te doy, Dios,
porque hoy me está dando gracia para ser exprimido. Hasta la última gota. Porque con certeza ustedes saben esto, dice la Escritura. Ninguno inmoral, impuro, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas. Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, amados, aquí vemos que el apóstol claramente está diciendo, todos somos hijos de algún padre, y hay dos padres. Escoge quién va a ser tu padre. ¿Será el Padre, el Dios creador de los cielos, o será tu padre Satanás? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque no me escuchan a mí, no me obedecen a mí, no están buscando lo que mi padre anhela que cada uno de nosotros tengamos. ¡Wow! Y esto lo dijo a quienes, a fariseos que habían entregado toda su vida a conocer la moralidad, las leyes que pensaban ellos que lo llevarían a qué? A una vida de éxito, que lo llevarían a una vida en la cual pudieran tener bienestar y una relación con Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas. Por tanto, versículo 7, no sean partícipes con ellos, amados. Dice la Escritura que si tú eres hijo de Dios, te está diciendo, no participes con los hijos de desobediencia. Porque antes ustedes eran, ¿qué? ¿Qué eran? Tinieblas. Pero ahora son, ¿qué? Luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Wow. Pero todas las cosas se hacen visible cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace es visible, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate de entre el cementerio y te alumbrará Cristo. Estamos hablando a personas que son hijos de luz, pero que están queriendo ir al panteón a dormir, como el Gadareno. En Corintios, cuando Pablo habla acerca de la cena, la mesa del Señor, amonesta también acerca del peligro de poner nuestra vida en dos lugares y participar o querer participar de la mesa de los demonios y la mesa del Señor. Lo mismo sucede aquí.
La amonestación, amados hermanos, es que despertemos, que nos levantemos de entre los muertos para que Cristo alumbre nuestra vida. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. ¿Cómo es estar despierto fuera del cementerio, fuera del panteón, no entre los muertos? Dice, aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No sea una persona que no es sobria, una persona que está adormecida, una persona que está en lugares que no son los lugares donde la voluntad del Señor puede llegar, donde la santidad del Señor puede llegar. Si hay algo que el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel nos enseña, es que el pueblo de Israel, con todas sus reglas, con todo lo que quisieron, nunca podían acercarse a la presencia de Dios. El mismo Moisés nos dice que cuando se acercaba a la presencia de Dios, la santidad de Dios era tan fuerte que su rostro brillaba a tal punto que él tenía que ponerse un velo. El apóstol Pablo dice de este velo, es el velo el cual es puesto sobre nosotros para que no podamos tener esa claridad de estar en la presencia del Señor, de poder nosotros entender que es posible estar en este lado de la eternidad, pero poder relacionarnos y estar en la mismísima presencia de nuestro Señor Jesús en el otro lado de la eternidad. Allí es donde anhela Dios que podamos nosotros vivir una vida sin barrera. Ahora, ¿dónde está esa barrera? ¿O dónde está ese portal por donde nosotros podemos pasar de un lado de la eternidad al otro lado de la eternidad y estar en completa bendición de Dios? El libro de de Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 nos dice de la siguiente forma: versículo 14 en adelante, dice, por tanto, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabe lo que el Señor quiere? Es que nosotros podamos, cuando estamos en este lado de la eternidad, acercarnos confiadamente al otro lado de la eternidad, donde está Jesús, sentado a una diestra del Padre Celestial. Y dice nuestro Señor Jesús, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Por qué se nos hace tan difícil amar y abrazar las cosas que están en este lado de la eternidad? Me quedo pensando en aquella parábola que el Señor Jesús habló acerca de la perla de gran precio. Dice, un hombre encontró una perla que no tenía precio. Dice, y vendió todo. ¿Por qué?
para comprar el terreno donde estaba la perla. Porque lo que está en ese lado de la eternidad no tiene comparación a lo que queda en este lado de la eternidad. Amado Padre, Señor Jesús, solamente tu Espíritu Santo puede confirmar en los corazones de aquellas personas aquí presentes lo que se ha expuesto. Y Padre, yo solo ruego que si estamos batallando con soltar las cosas en este lado de la eternidad, oro, Señor, que trabajes en nuestra vida para que entendamos que no hay nada que la oscuridad, las tinieblas o el padre de mentira pueda ofrecernos que sea tan valioso para dejar a un lado lo que tú has ofrecido, que es vida en abundancia. Señor, oro que este principio podamos entenderlo y que podamos asimilarlo para estar listos a lo que nos espera el tiempo que estemos en este lado de la eternidad, esperando llegar a ese lado de la eternidad. Y como dice la Escritura, nosotros, los que estamos vivos y perseverando, oiremos la trompeta, oiremos la voz de arcángel y nos levantaremos juntos para recibir a ti, recibirte en el cielo, para reinar contigo. Permite, Señor, que esa esperanza pueda estar en nosotros, para que no nos entristezcamos, ni nos cansemos, ni nos durmamos como aquellos que duermen, dice, entre los muertos. Despiértanos, Señor, levántanos para trabajar para ti en Cristo Jesús. Amén.